Qué gusto poder saludarles en este estudio que el día de hoy nos va a ocupar para aprender de la palabra de Dios y continuar nuestro crecimiento en la vida cristiana, mis primeros pasos hacia la eternidad. Quiero pedirle que oremos al Señor en esta tarde y que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y que su gracia sea la que nos sustente. ¿Les parece? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por este momento, por nuestros amigos y hermanos que están conectados y porque sé, Señor, que tú estarás poniendo la semilla que va a germinar en fruto, que va a germinar en cambios para que ellos puedan, Señor, aferrarse cada día más a través de la fe a Jesucristo, mirando al autor y consumador de la fe, para que podamos permanecer firmes y para que podamos, Señor, ver nuestro camino iluminado. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, me agrada mucho poder saludarles en esta tarde. Y bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y hoy vamos a ocuparnos con el tema de la lección número 7 que tiene que ver con muerte, sepultura y resurrección. Es lección número 7 de su material de mis primeros pasos hacia la eternidad. Pensemos en esas tres cosas: la muerte, la sepultura, pero algo novedoso para aquellos que han depositado su confianza, que han depositado su fe en el único y verdadero Dios, en el que dio su vida por nuestros pecados, en el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros seamos lavados y seamos transformados, en el que murió, fue sepultado, pero resucitó. Esa es la gran diferencia. Y que gracias a su muerte, gracias a su sepultura y a su resurrección, nosotros podemos asegurar que tenemos vida nueva, una oportunidad de cambio. Hoy vamos a hablar del símbolo, del significado de esto, y son algunas verdades bíblicas para obtener un compromiso con Dios. Pensemos entonces en lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versos 36 al 39. Leemos juntos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí la Biblia nos narra el suceso donde un eunuco, un pues funcionario de gobierno, podemos decir, en buena posición, pues iba en un trayecto, iba en el camino, iba en su carroza. Y dice la palabra de Dios que iba estudiando en Isaías, en una de la escritura. Y entonces él no comprendía nada. Así pasa en el corazón, en el entendimiento del que no conoce a Jesús, pero que tiene el deseo de conocerlo. Y entonces, cuando uno tiene el deseo de conocer a Jesús, Dios siempre interviene en la escena de ese interés, y dice la Biblia que Dios trasladó a Felipe. Felipe no estaba allí. Felipe, un hombre de Dios, un discípulo de Cristo,
no estaba allí, fue trasladado. Son unas de las cosas extraordinarias y milagrosas que la Biblia nos dice, en la que el Espíritu trasladó a Felipe a donde estaba esa necesidad. Y entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco responde, ¿cómo he de entenderlo si no hay quien me lo explique? Y entonces Felipe empezó a hablarle del evangelio, empezó a hablarle de Jesucristo, empezó a hablarle de la salvación, de la vida eterna, de que Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó, hasta que llegó al mandato del bautismo. Y entonces la Biblia nos dice, yo le invito a que luego usted lea bien todo este capítulo para que comprenda correctamente. Y entonces el eunuco, una vez que concluye, perdón, Felipe de explicarle, entonces le dice, aquí hay suficiente agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando un hombre comprende la enseñanza, el mandato de Dios, él pregunta. A él no hay que rogarle, a él no hay que insistirle, porque él ha entendido un compromiso con Dios y él preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, el requisito para ser bautizado es, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces el eunuco dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Manda el eunuco a parar el carro, desciende el apóstol junto con el eunuco y entonces le bautiza. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué escena tan maravillosa la que el Señor nos muestra aquí, en la que está la intervención directa de Dios y pone a un hombre para que explique el mensaje. Así que Dios siempre estará interesado en que ustedes comprendan la verdad fundamental del Evangelio. Así que, queridos amigos, debemos comprender que cuando nos bautizamos, manifestamos nuestra nueva vida. El bautismo es un compromiso con Dios. La palabra en sí sola a veces asusta y asusta a las personas que no conocen a Cristo y asusta a las personas porque la asocian con la religión. Ellos dicen, pues ya una vez bautizado ya no voy a poder hacer muchas cosas, empiezan las prohibiciones y realmente el que se bautiza actúa en obediencia. Lo que Dios quiere es obediencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos bautizamos? Bueno, el bautismo es un mandato bíblico. El bautismo es eh, pues un símbolo de obediencia para todos los que han creído en Jesucristo. ¿Y cuáles son los símbolos o qué es lo que sucede o qué es lo que reflejamos nosotros al obedecer a Dios el acto del bautismo? Bueno, primero que estamos manifestando que estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Escuche lo que dice Romanos capítulo 6 versos 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, es una confirmación, ustedes deben saber esto, que los que fueron bautizados en Cristo Jesús, es decir, en el bautismo de Jesucristo, no en el bautismo de títulos, el bautismo debe ser en un solo nombre. Ya vamos a tener tiempo más adelante de poder hablar de la parte teológica del verdadero bautismo que cumple con tres criterios específicos: el bautismo bíblico, el bautismo auténtico y el bautismo verdadero. Y es el bautismo que Jesús habla de acuerdo a Mateo 28:19, donde dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautícenlos en el nombre.
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para todos nosotros, recuerden que estos títulos no son nombres y la Biblia es específica en el nombre, no dice en los nombres, pero ya vamos a tener tiempo de poder estudiar bien la parte teológica y créame que en la palabra de Dios no vamos a encontrar ningún tipo de contradicción. Así que cuando nos bautizamos, ¿qué es lo que estamos diciéndole al mundo? Bueno, que hemos muerto al pecado y que ahora estamos vivos para Cristo. Aquí se hace evidente lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el bautismo es la evidencia de que ya no queremos nada con el pecado. La persona que después de conocer a Cristo y no tiene impedimento como el eunuco y que no tiene problemas para bautizarse o ningún impedimento que no hubiera haber y todavía lo piensa es porque no ha creído y es porque no quiere dejar de pecar, así de sencillo. Quiere seguir viviendo en su vida pasada, quiere seguir atado al pecado y quiere seguir sufriendo. Bueno, pues la salvación es algo personal y es una decisión propia del hombre. Entonces continúo leyendo. La Biblia dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ahí está, sepa esto, téngalo por seguro, que nuestro viejo hombre, es decir, el hombre de pecado, aquel que no conoce a Cristo, fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 6, versos 3 al 7. De allí la importancia del bautismo. El bautismo es la evidencia de que nosotros queremos morir al pecado y queremos tener una nueva vida en Cristo Jesús, porque ya no depende de nosotros tratar de cambiar, ahora es el reflejo, el poder, la intervención total de Jesucristo en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Por eso el bautismo es la evidencia de que estamos muertos al pecado, de que hemos renunciado totalmente al Satanás y a la influencia del pecado y que ahora yo estoy vivo para Cristo. Pero también, queridos amigos y hermanos, hay otro símbolo aquí importante. ¿Cuál es? Bueno, es que cuando nos bautizamos, estamos manifestando nuestra nueva naturaleza. Recuerde que hemos platicado que nosotros, una vez que estamos en Cristo Jesús, estamos ahora conformados en dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y ahora la naturaleza espiritual. Y cuando nos bautizamos, manifestamos nuestra nueva naturaleza. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, es decir, vuestro cuerpo, cualquier miembro de vuestro cuerpo, ya no lo presenten al pecado como instrumento de iniquidad. Es decir, ya nuestro cuerpo debe estar siempre consagrado para Cristo. Ya no debemos ofrecerlo, ni debemos estar presentándolo como instrumento de iniquidad para el pecado, para el mal, en cualquiera de sus líneas, en cualquiera de la forma como el enemigo nos quiera jalar con el pecado. ¿Qué nos dice la Biblia? Al contrario, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Se escucharon? ¿De qué muerto? Ah, del que murió del pecado. Así como Cristo resucitó de la muerte, ahora nosotros vamos a resucitar en vida nueva, en nuestra nueva naturaleza, dejando muerto al viejo hombre
conforme a toda su naturaleza de pecado, allá queda muerto, y se levanta el nuevo hombre que es el reflejo de Cristo. Entonces, ahora preséntate tú vivo de entre los muertos del pecado, ahora te vas a resucitar en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y tus miembros, todo lo que es tu cuerpo, debe presentarse a Dios como instrumento de justicia. Ya no podemos presentarnos a, pues como instrumento de iniquidad, de pecado, de maldad, sino ahora estaremos hechos en nuestra nueva naturaleza como un instrumento de justicia, para que ya no more más en vosotros el pecado y para que ya no nos gobierne más el pecado. ¿Cuál es la diferencia con aquella persona que no se bautiza y que no entrega su vida a Cristo? Es que no cree. Tal vez diga, no, yo sí creo en Dios a su manera, pero no ha creído totalmente porque no es capaz de confiarle su vida a Jesús. Y si no se ha bautizado, él todavía quiere dejar eh, su cuerpo, estarlo ofreciendo como instrumento de iniquidad. Al contrario, cuando tú confiesas a Cristo y le depositas tu vida, te bautizas porque sabes que a partir de allí es el Espíritu Santo de Dios quien empezará a dirigirte, a iluminarte, a guiarte, a mostrarte el camino. Y ahora, ¿quién es el que va a dirigir tus pasos y quién se va a enseñorear de ti? Es Jesucristo, ya no el pecado. El pecado, estando en Cristo, va a querer tentarte, de vez en cuando vas a sentir debilidad, pero ya el pecado no tendrá gobierno en tu vida, no podrá dominarte totalmente, porque ahora el que tendrá el dominio sobre tu vida es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Así que, queridos amigos, ahora tú le perteneces a Cristo. Por lo tanto, no puedes darle un uso descuidado, no juegues con el pecado, sino que ofrécelo diariamente a Dios. No juegues con el pecado porque te puedes quemar. La única forma de mantenerte firme es depositando toda tu confianza en Jesucristo. Pero también cuando te bautizas, te identificas con Cristo. Tú ahora te identificas como hijo de Dios. Hazlo para ser como Jesús. Dice Marcos capítulo 3 verso 17. Perdón. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. Esta es, pues, donde la Biblia nos narra lo que pasó cuando Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento. Y entonces viene Jesús. Dice que viene Jesús a Juan el Bautista, allí en el Jordán, donde estaba bautizando, y dice que vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús dijo, haced todo lo que yo os he mandado, y haced como yo os he hecho. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero era necesario que fuera bautizado para que se cumpliera como estaba escrito. Y él le dijo a Juan el Bautista, conviene. ¿Por qué? Porque él nos puso el ejemplo. Jesús en su humanidad nos puso el ejemplo en todo. Vivió sin pecado, dependió siempre del Padre y él fue bautizado. Juan el Bautista sabía quién era Cristo, que él era Dios, el Salvador. ¿Y cómo iba a bautizar al Salvador? Sin embargo, él le dijo, es necesario que yo me bautice. Conviene. ¿Qué pasa cuando uno se bautiza? Bueno,
Primero, conviene para que vivamos en toda justicia. Y después de que somos bautizados, se abren los cielos, tal y como pasó aquí. Es decir, hay cielos abiertos, hay una comunión, hay una comunicación directa con el cielo. No necesitamos intermediarios. Dios siempre a través de Jesucristo abrió el camino. Y también además dice la Biblia que Dios se complace cuando le obedecemos tal y como se complació cuando Jesucristo fue bautizado. Así que, queridos amigos, hagámoslo para ser como Jesús en obediencia, pero también tenemos que bautizarnos, tenemos que bautizarnos como un acto de obediencia. Ahí en su material, en la página 30, lo tenemos que hacer como un acto de obediencia. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es una ordenanza de Jesús y tenemos que obedecer a Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es importante creer para ser bautizado. El que no cree, la recomendación es que no se bautice. Necesita creer, porque el requisito para el bautismo es creer. Creer que Jesucristo es Dios. Creer que Él es el Salvador. Creer que Él murió y resucitó para darnos vida nueva. Creer en Jesús. Si lo confesamos, entonces dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la invitación, querido amigo. Pero hágalo como un compromiso también. Cuando te bautizas, te identificas con Él, pero hazlo como un verdadero compromiso. Dice Mateo 28:19, vayan pues a las gentes, esta está en una versión de Dios habla hoy, vayan a la gente de todas las naciones y háganlos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. El mandato es hacer discípulos. El mandato es enseñar obediencia, es decir, Dios nos dice que enseñemos a los discípulos a ser obedientes. Es la obediencia la clave de la fe cristiana. Es la obediencia la clave para ser como Cristo. Si el hombre no obedece, no podrá tener una vida satisfactoria y de éxito en la vida cristiana, porque se trata de obediencia. Así que es importante obedecer a Dios, pero también hay que enseñarles todas las cosas y esto es un compromiso. Cuando nosotros le creemos a Dios y Él nos dice, bueno, vamos a hacer ese compromiso a través del bautismo, uno cuando lo hace obtiene una ganancia porque es con Cristo. Así que, tercero, queridos hermanos y amigos, es que cuando te bautizas, confirmas que eres salvo. Cuando tú te bautizas, confirmas que eres salvo. Dice Lucas capítulo 23, versos 42 al 43. Y Jesús dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas personas, queridos amigos, son salvas y van al cielo, aunque no se bauticen, pero estos son casos especiales. Ahora, el bautismo no salva. Quien salva es Jesucristo. Amén. El bautismo no salva, pero el bautismo es un requisito para la vida cristiana. Es un paso de obediencia y de compromiso con Cristo. Sin embargo, hay casos especiales donde la Biblia nos narra de hombres que han sido salvos sin el bautismo, pero son casos especiales. Así que
Nosotros no recomendamos a las personas que digan, bueno, pues cuando yo esté enfermo, ya casi muriendo, entonces le voy a decir al pastor que venga a orar por mí, me bautizo y pues ya voy a ser salvo, ¿no? Posiblemente como ya estás pensándolo de esa manera, tú no tienes fe, tú estás actuando por conveniencia y entonces no estás creyendo. Y lo más seguro es que aunque te bautices, si no creíste, no vas a ser salvo, porque el requisito es creer. ¿Te das cuenta? Y el que cree desde un principio obedece. No pueden haber esos dos términos en contradicción. El caso del ladrón en la cruz con Jesús. Habían dos ladrones. Jesús estaba en el medio. Un ladrón burlándose de Cristo. Ese ladrón nos representa a nosotros, las personas que se burlan, las personas que nos escuchan predicar, las personas que ven todo como religión, les llaman fanático, les llaman herejes, les llaman separados, les dicen a ustedes de lo peor, porque se burlan de las cosas espirituales, de la enseñanza, de la doctrina, del diezmo, de todo, ¿no les parece? Ahí está el pecador, el ladrón, el que merece la cruz, el que fue enjuiciado en la cruz por ser ladrón. Y mira a Jesús y a pesar de su condición, se sigue burlando de Jesús, no quiere obedecer y le dice, si de verdad eres el Cristo, bájate de esa cruz, bájate. Y pues también sálvanos a nosotros. Y el otro ladrón, que creo que es el que nos representa a nosotros, le dice, oye, tú no tienes cuidado ni respeto con Dios. Nosotros, él reconoce, nosotros tenemos merecido este castigo porque somos ladrones. Este ladrón estaba reconociendo su pecado y eso es lo que nosotros hacemos, reconocer nuestro pecado, que hemos ofendido a Dios. Y dice, este hombre no tiene nada que ver. ¿Por qué tiene que estar muriendo aquí entre nosotros en la cruz? Y no le dice, si de verdad eres el Cristo. No le dice, pues si de verdad predicaste que eres el Hijo de Dios. No, él da por hecho, creyendo en Cristo y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermoso le dice esto. ¿Qué está diciendo allí? Mire, en estas palabras hay fe, en estas palabras hay confianza total. En estas palabras, el hombre que está reconociendo que es un ladrón y que merece en la cruz, se está refiriendo a Jesús, lo está viendo y le dice, acuérdate, es decir, yo creo en todo lo que tú dijiste. Aunque tal vez yo no te haya escuchado y yo no haya estado contigo los 3 años, sin embargo, yo sé que eres inocente, yo sé que tú eres el Cristo y yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oye, este pecador nos debe representar a nosotros. Y mire la respuesta que tiene un hombre que reconoce su pecado, que reconoce su maldad y que está dispuesto a obedecer aún en medio del sufrimiento. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy, no mañana, no en 15 días, no dentro de un año, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No cuando yo regrese en mi reino, sino hoy mismo. Palabra de Dios, palabra del Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, el que perdona, el que salva, el que es dueño de todas las cosas, hoy mismo. Y esa es la esperanza. Por eso, querido amigo, este hombre era ladrón, este hombre no había conocido a Cristo, había escuchado de él y tuvo la oportunidad de arrepentirse. Tú que ahora escuchas a Jesús, tú que ahora escuchas el Evangelio, obedece. Si este hombre hubiera tenido un encuentro con Jesús, yo te aseguro que con ese corazón en el que estaba creyendo en la cruz, ahí clavado, él hubiera creído de la misma manera y se hubiera bautizado y hubiera predicado el Evangelio.
Así que son casos especiales. Por eso te digo, no planees decir, bueno, me voy a bautizar cuando ya esté a punto de morir, voy a creer cuando esté a punto de morir. No, muchas personas no son salvas así porque el requisito es creer. Y el que cree desde un principio obedece. El que no obedece es porque desde un principio no creyó. Así que si tú te bautizas, entonces es evidencia de tu conversión. Hechos 8:36 al 38 dice, la conversión y convicción de un nuevo convertido. Cuando Jesús va, a partir del verso 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, lo que leíamos al principio. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando uno ya se convierte, uno pide el bautismo. El eunuco creyó, el eunuco dejó su vida pasada, se convirtió a Cristo y dijo, aquí hay agua. Aquí el mandato dice que yo sea bautizado, así que aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ninguno, bien puede. Si crees, bien puedes, le dijo Felipe. Y entonces él no dijo nada más, sí creo, no, él afirmó su fe y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, estaba diciendo, creo que Jesucristo es mi Salvador, creo que Jesucristo es mi perdonador, creo que Jesucristo es el que me da la vida eterna, creo que Jesucristo murió pero resucitó. Entonces eso estaba diciendo con él, creer. Y entonces fue bautizado. Así que yo espero que tú demandes el bautismo, que tú pidas el bautismo, que no tengamos que estar rogando porque se le ruega al que no cree. A mí no me gusta rogar, a mí me gusta simplemente exponer la palabra. Y el que cree, dice la Biblia que el que lo convence es el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a nadie. El que deposita su fe en Jesucristo, él tiene una experiencia maravillosa con Cristo. Pero también si nosotros nos bautizamos, estamos confesando que somos salvos a través de un testimonio público de tu fe. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él, ¿con quién? Con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia aquí? Que nosotros estaremos juntamente con Cristo, sepultados a través del bautismo, resucitados con él a través del bautismo y levantados de los muertos a través del bautismo. El creyente que quiere ser salvo tiene que morir al pecado. Y la única evidencia de morir al pecado es el bautismo. No hay muerte sino o no hay no hay muerte al pecado si no hay sepultura. Entonces hay que primero morir al pecado, hay que sepultar al muerto, pero ahora el poder de Dios es que resucitará de entre los muertos al nuevo hombre, porque para que una semilla pueda germinar necesita primero morir en la tierra. Y así nosotros tenemos que enterrar este cuerpo espiritualmente hablando, enterrarlo para que entonces muramos al pecado y a través del bautismo es este símbolo. Así que, queridos amigos, esto es un símbolo de tu salvación. Lo dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un símbolo del arca. Ahí está el arca de tu salvación. La invitación es que te subas a él. ¿Por qué te invitamos siempre a que públicamente confieses a Cristo? ¿Por qué siempre invitamos a que públicamente pases al frente a entregar tu vida a Jesús? ¿Y por qué te invitamos que públicamente te bautices? Bueno, porque Cristo murió públicamente por tus pecados. Cristo murió públicamente por nuestras faltas. Él fue crucificado públicamente, fue azotado,
Fue la burla de la gente, fue la burla de los religiosos, de los fariseos, fue la burla de todas las personas. Lo azotaron, lo escupieron, lo maltrataron públicamente. Y él, aún en su lecho de muerte, desnudo, con la burla de la gente, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros, queridos amigos, es públicamente confesarlo. Dice Jesús: porque el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mis padres. Pero el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Así que, queridos amigos, esto es importante, que entiendas la importancia del bautismo, el símbolo, el significado. Tal vez en tu corazón tienes algunas dudas con respecto a la aplicación del bautismo. Yo te invito que no faltes al encuentro, porque en el encuentro me tocará precisamente dar el tema que tiene que ver con el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y ahí, a la luz de la palabra de Dios, te vamos a mostrar qué es el bautismo bíblico, el bautismo auténtico y el bautismo verdadero, para aterrizar con lo que dice la Biblia: una fe, un Señor, un bautismo. Hay muchos tipos de bautismo, muchas iglesias bautizan en títulos, en nombres, pero hay un solo bautismo, así como hablamos de que hay muchas fe y hay fe que están depositadas en las cosas incorrectas, pero la verdadera fe es la fe que está puesta en Cristo. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. La fe puesta en Cristo es la única y verdadera fe. Así el bautismo debe cumplir con ciertos criterios, con muerte, sepultura y resurrección. Y debe ser en el nombre de Jesucristo. Vamos a estudiar teológicamente Mateo 28:19. Y bautícenlos en el nombre, no dicen los nombres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a estudiar quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, para que sea tu corazón bajo convicción, porque esto es importante. La Biblia dice que el requisito es creer, y creer en el verdadero. La palabra dice: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Queridos amigos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y queremos verles allá en su encuentro, donde tendrán una experiencia maravillosa con Cristo. Hemos estado orando por ustedes y yo sé, que Dios tratará con ustedes de una manera muy especial. Regresarán diferentes, porque tendrán la experiencia no con nosotros, sino con Dios. Y verán ustedes que será una vida que transforma, será una vida para renacer, serán nuevas criaturas. Oramos. Padre, muchas gracias por este momento, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, los que nos escuchan, los que nos sintonizan, los que nos ven. Que tu palabra, Señor, haya caído en este campo, en ese terreno fértil, que dé su fruto. Aquellos padres que están pasando por una dificultad, yo te pido que tú intervengas en sus vidas y los ayudes. Aquel que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, Padre, yo te pido que tú lo ayudes para que él pueda creer, para que él pueda depositar su fe en Jesucristo y que sea salvo. Bendigo la vida de nuestros amigos que van a asistir a este encuentro y estoy seguro que tú vas a tratar con ellos de una manera sobrenatural. Gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos muy pronto, la próxima semana, el último tema de esta lección. Un abrazo a todos y que el Señor sea con ustedes.